En cambio, cuando el ray de luz llega a una superficie y la atraviesa, y al atravesar la luz cambia de dirección, se dice que esa superficie está refractando la luz. Y al refractarla significa que ha cambiado de dirección al condicionar con su superficie. Entonces son dos términos muy interesantes porque no son lo mismo. Acá vemos, por ejemplo, en este gráfico físico cómo viene el rayo incidente, que es la luz que viene desde alguna dirección, y al chocar a una superficie puede tener dos destinos. Puede ser reflejado, o sea, puede rebotar, reflejado, es el término de reflexión, o puede atravesarlo cambiando su dirección. Significa que el rayo ha sido refractado. Entonces, conociendo bien el término tanto de reflexión como de refracción, sabemos de que reflexión es cuando los rayos de luz rebotan en una superficie sin atravesarla. Acá vemos, por ejemplo, el gráfico de una montaña que en el lago se refleja su imagen, ¿no es cierto? Se refleja su imagen. La luz contacta con la superficie del agua, pero no la atraviesa, pero se refleja, ¿no es cierto? A diferencia de este vaso de agua, hemos colocado un lápiz y cuando vemos la superficie del lápiz, el interior del agua, vemos que ha atravesado su superficie, pero también que ha cambiado de dirección. Esa es la diferencia de reflexión y de refracción. Y es súper importante porque nos va a ayudar a conocer muy bien los diversos problemas ópticos que tenemos. Otro término dentro de los principios de óptica es el de divergencia y el de convergencia. ¿Qué significa? Una vez que los rayos de luz atraviesan una superficie, vemos de que cambia de dirección, pero esa dirección a la cual cambian puede ser variable. Puede ser de que los rayos de luz se abren, o sea, se empiezan a diverger, se empiezan a dispersar, o de repente pueden converger. Pueden converger, pueden enfocarse en un mismo punto. Entonces, cuando los rayos de luz vienen desde una dirección, al chocar con una superficie, esa puede tener algunas variantes. Puede abrirse, puede dispersarse la luz, o puede unirse, o puede converger. La tercera variante sería que el rayo sea paralelo, pero eso habitualmente ocurre solamente en el aire, donde no hay prácticamente una superficie a la cual rebote la luz, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, para complementar ese término de principios de la óptica, la luz que viene desde el infinito puede, al chocar con una superficie, va a cambiar su dirección. Eso se llamaba refracción, o sea, la luz refracta. La luz puede refractar abriéndose, dispersándose, lo que hablamos que esta superficie tiene propiedad divergente, o de repente la luz, cuando viene del infinito, al contactar con esta superficie, se focaliza. Se dice que la superficie tiene propiedad convergente, ¿no es cierto? Entonces, una vez de que hemos visto estos términos de óptica, sabemos bien lo que es la reflexión, sabemos bien lo que es la refracción, y según la superficie que contacte, la luz tenga un trayecto divergente o convergente, vamos a, vamos a representar esos términos en el ojo humano. Acá vemos unos ojos muy bonitos. Cuando nosotros vemos los ojos de una persona, lo que visualizamos es la parte color del ojo. Esa parte color del ojo se llama iris. Pero si vemos el ojito en diagonal, podemos observar de que hay una tapa transparente, como una lunita, que lo cubre. Esa tapa transparente se llama córnea y es un lente natural que tiene el ojo. El ojo tiene dos lentes naturales. Tiene a la córnea, que es nuestro lente externo, y tiene al cristalino, que es nuestro lente interno. Entonces, sabemos de que el globo ocular tiene dos tipos de lentes. Una tapa transparente externo, que es la córnea,
esta tapa transparente que lo recubre en su porción externa, sino que se distancia, pero cuando evaluamos se llama lámpara de hendidura, eso lo hacemos los oftalmólogos, más delgado, y lo inclinamos, vemos cómo la luz recorre la superficie de la córnea y podemos apreciar su curvatura, ¿no es cierto? Como es transparente, no lo vemos a simple vista, pero con este equipo especial podemos visualizarlo y podemos encontrar cualquier problema que tenga. Entonces, ya sabemos de que el ojito tiene dos tipos de lentes, un lente externo, que es la córnea, y un lente interno, que es el cristalino. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tanto la córnea como el cristalino son lentes que tienen propiedades refractivas. ¿Qué quiere decir? Como ya conocemos muy bien el término, refracción es cuando la luz viene desde una dirección, viene desde el infinito, al contactar esta superficie con propiedad refractiva, la luz lo va a atravesar, pero cambiando de dirección, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos aquí en este gráfico, la luz viene desde el infinito, contacta con la córnea, contacta con el cristalino y vemos de que como que se focaliza, ¿no es cierto? Ha cambiado de dirección. Entonces, esa capacidad de la córnea y el cristalino de refractar la luz tiene una unidad de medida que se llaman dioptrías. La unidad de medida con la cual la córnea y el cristalino refractan la luz, o sea, hacen que cambie de dirección, se representen dioptrías. Entonces, la córnea tiene entre 40 y 43 dioptrías de poder refractivo y el cristalino entre 18 y 22 dioptrías. En total, un globo ocular tiene un poder refractivo de unas 60 dioptrías. Es un lente muy poderoso. Quienes usan lentes seguramente recordarán que en sus recetas de lentes, de repente le dicen, tengo 2 de miopía, tengo 1,50 de astigmatismo, 0,25, 0,50, ¿no es cierto? Esas son las dioptrías que tienen sus lentes y realizando esa corrección podemos recuperar la visión. Bueno, el globo ocular tiene 60 dioptrías, o sea, es un lente muy, muy poderoso, o mejor dicho, es una estructura anatómica que tiene dos lentes que fusionándolos hacen, hacen el globo ocular con una cámara muy poderosa, ¿no es cierto? La longitud axial del globo ocular es de 24 milímetros. ¿Qué significa eso? La distancia del borde anterior de la córnea con la retina, de aquí para acá, hay 24 milímetros o 2,4 centímetros. Y es súper importante para poder conocer los problemas que tenemos comúnmente en los ojitos, usar lentecitos, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando los términos, ¿qué es la reflexión? Reflexión es cuando la luz viene desde el infinito, contacta con una superficie y esta rebota, refleja la luz. Un ejemplo, un espejo. ¿Qué es la refracción? La luz viene desde el infinito, contacta con la superficie, atraviesa la superficie pero en dirección distinta, ¿no es cierto? La luz ha sido refractada. Si esta luz se dispersa, se dice que tiene propiedad divergente, o si la luz se focaliza a un punto central, convergente, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, cómo viene la imagen desde el infinito. Aquí, por ejemplo, estamos representando una casa. La luz viene, es potenciada la imagen gracias a nuestra córnea, a nuestro cristalino, y gracias a estos lentes tan poderosos que tenemos, haremos que la imagen se enfoque en la retina. Y la retina es una estructura muy importante porque es un tejido nervioso que se encarga de captar la luz y transportarla por este tubito que se llama nervio óptico. Entonces, la luz viene desde el infinito, se potencia en la córnea, se potencia en el cristalino, que son nuestros lentes naturales, y
se enfoca en la retina, específicamente en un punto que se llama mácula. Y de esa forma, esta retina, que es un tejido nervioso, llevará la imagen a través del nervio óptico hacia el cerebro para decirnos qué es lo que estamos mirando. Eso ocurrirá de forma ideal en un ojito de características promedio. ¿Y a qué me refiero con promedio? Que estos valores de los que hemos conversado, la refracción de la córnea, la refracción del cristalino y sobre todo la longitud axial, deben ser más o menos los mismos. Pero sabemos que cada uno es distinto. Las córneas tienen un rango de poder, el cristalino tiene un rango de poder y el ojito también puede ser más grande o puede ser más pequeño que el promedio. Y esas variaciones de tamaño nos van a dar los problemas visuales. Entonces, el primer término que vamos a hablar ya como profundizando un poquito el término de óptica es la emetropía. ¿Qué es la emetropía? La emetropía es cuando la imagen que viene desde el infinito se enfoque en la retina y al enfocarse en la retina se produce una imagen nítida. ¿Qué quiere decir? Viene la luz del infinito, atraviesa nuestro primer lente natural, que es la córnea, pasa a través de la pupila, se enfoca en nuestro segundo lente, que es el interno, el cristalino, y estos dos lentes se dan cuenta a refractar la imagen. Cuando refracta, se dan cuenta que cambia de dirección y se va a enfocar en este punto, que es la retina. Si la imagen se enfoca en la retina, la imagen va a ser nítida, ¿sí? Ese término es el de emetropía. Emetropía. La imagen se forma en la retina, lo que hace que la imagen sea nítida. Entonces, emetropía es lo normal. Eso es lo que debería ocurrir de forma natural. La imagen formarse en la retina y que la imagen que uno vea sea nítida. Pero eso a veces no se puede dar. Cuando la imagen no se forma en la retina, se llama ametropía. Y tenemos varios tipos de ametropías. Seguramente han escuchado sobre ellas. Tenemos a la miopía, tenemos a la hipermetropía, tenemos al astigmatismo y por último vamos también a considerar a la presbicia, ¿no es cierto? Entonces, es importante que entiendan ese término. La emetropía es una visión nítida gracias a que la imagen que se forma del infinito se localiza justo en la retina. En cambio, la ametropía es cuando la imagen no se forma en la retina y hay varios tipos. El primero del que vamos a hablar es de la miopía. Yo creo que todo el mundo ha escuchado acerca de la miopía. La miopía es un problema en el cual nos da problemas para mirar de lejos. El paciente tiene una visión borrosa de lejos. Acá tenemos una pequeña imagen donde vemos de que hay un lente que está cerca, que lo ve nítido, pero la señorita con el libro que está lejos se ve muy borroso. ¿Qué quiere decir? El paciente con miopía tiene una buena visión de cerca, pero mala visión de lejos. Esa es la definición de miopía. Buena visión de cerca, pero muy mala visión de lejos. Acá vemos cómo visualiza un paciente con miopía. Una visión de lejos muy, pero muy borrosa. ¿Y eso por qué se da? Habíamos hablado de que en un paciente hemétrope, gracias a nuestros lentes naturales, que son la córnea y el cristalino, refractan la luz y hacen que la imagen se forme en la retina. Para ello, como dijimos, el globo ocular debe ser promedio. Y cuando hablamos de promedio, hablamos de que la longitud debe ser más o menos unos 24 milímetros. ¿Se acuerdan que hablamos de ese término? Longitud axial, que es desde el borde anterior de la córnea hasta la retina, son 24 milímetros. Si se cumplen estos parámetros, la imagen se enfocará en la retina. Todos tenemos una córnea, todos tenemos un cristalino, son lentes bastante estándares, entonces el tal es que la retina se encuentre donde tiene que estar, y para eso el ojito tiene que tener un tamaño promedio. Pero ocurre, como bien mencionamos, no todos somos iguales, y el ojito puede ser más grande que el promedio. Cuando el ojito es más grande o es más largo,
La retina no está en su sitio. La retina está más atrás, está atrasada. Como el ojito es más largo, el ojito, el globo ocular, tiene una longitud axial más de 24 milímetros, la retina está más atrás de donde debería. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ese ojito también tiene una córnea, también tiene un cristalino, la imagen se va a formar siempre en el mismo punto. ¿Cuál es el detalle? Que la retina no está ahí, ¿no es cierto? Aquí vemos, tiene una córnea, tiene un cristalino, son esos dos lentes, la imagen se forma siempre en el mismo punto. Pero un paciente hemétrope, ese punto en el cual se enfoca la imagen es justo en la retina, entonces la imagen va a ser nítida. Pero el paciente con miopía, como la retina está más atrás, porque el ojito es más largo, es parte de su anatomía, la imagen se enfocará delante de la retina. Y al enfocarse la imagen en un punto que no sea la retina, la visión va a ser borrosa, ¿no es cierto? Como bien habíamos hablado nuevamente, y lo voy a volver a repetir, hemetropía es cuando la imagen se forma justo en la retina y eso me va a dar una visión nítida. Entre las ametropías, hablamos que la imagen no se forma en la retina. Un punto es que el ojito sea más grande. Y si el ojito es más grande, la retina está más atrás. Y al estar la retina más atrás, la imagen se va a formar por delante de la retina. Y eso me va a dar visión borrosa, ¿no es cierto? Tenemos otro gráfico. Vemos, por ejemplo, que esta flor debería de enfocarse en este punto, ¿no es cierto? En ese punto, en la retina. Y si se enfoca en este punto, sería una imagen nítida, ¿sí? Pero ocurre, como es un ojito miope, es un ojito más largo, la retina está más atrás, la imagen se forma delante de la retina. Vemos que delante de la retina la imagen se ve nítida. El problema es que aquí no hay retina, entonces no vamos a ver así. Acá vemos en el otro gráfico que la imagen también se forma delante de la retina. La imagen tiene que formarse en este huequito de acá, en este huequito de aquí, pero como el ojito está más atrás porque es más largo, la imagen se va a formar delante de la retina. Y ese es el término, o esa es la definición de miopía. Mala visión de lejos. La miopía es mala visión de lejos debido a que la imagen se forma delante de la retina. Usualmente porque la longitud axial del globo ocular es mayor, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide el globo ocular? 24 milímetros. Si el ojito es más largo, la imagen se va a formar delante y me dará mala visión de lejos. Entonces, hay que corregir este problema, ¿no es cierto? El paciente está mirando borroso, hay que corregirlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reubicar la imagen para que se forme en la retina. Y para ello usamos de forma inicial lentes correctores, ¿cierto? Gafas, lentes correctores, pero los lentes no son iguales para todos, son lentes distintos según la necesidad del paciente. Y en este caso, habíamos hablado antes de los tipos de lentes, de un lente con propiedad divergente y un lente con propiedad convergente. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de un lente de propiedades divergentes, decimos de que refractan la luz y la dispersan, la diseminan, la extienden, la abren. Viene la luz del infinito y como ese objeto es refractivo, ese objeto refractivo tiene propiedades divergentes, la imagen se empieza a diseminar. A diferencia de que sea un objeto convergente, la imagen se focaliza, se acerca más. Entonces, si vemos el gráfico anterior, si la imagen está delante de la retina, lo que tengo que hacer es atrasarla. Yo no puedo adelantar la retina. Yo no puedo ponerle un aparato al ojito para achatarlo, ¿no es cierto? Lo que hago es reubicar la imagen y para eso uso lentes correctores. Los pacientes con miopía usan lentes divergentes, un lente que tiene propiedad refractiva para poder extender o atrasar la imagen. Entonces,
Tengo aquí un gráfico en el cual la imagen se forma delante de la retina, pero yo al colocarle una lente con propiedades refractivas divergentes, atrasaremos la imagen para que se forme en la retina y sea una imagen nítida, ¿sí? Vemos acá también un lente divergente que diverge la imagen, la traza, la empuja, la disemina, lente divergente. Tiene también otros nombres. También se llama lente esférica negativa o también lente bicóncava. Es cóncava por un lado y cóncava por el otro. Bicóncava. ¿Se acuerdan de que cóncavo es hueco, ¿no es cierto? Un objeto cóncavo es un objeto hueco, a diferencia de un objeto convexo, que es sobrelevado, ¿no es cierto? Cóncavo y convexo. Se dan cuenta que este lente tiene una concavidad anterior y una concavidad posterior, por eso se llama bicóncavo. Y las lentes bicóncavas, también llamadas esferas negativas, tienen propiedades refractivas divergentes. Y lo que hacen es atrasar la imagen para que en el paciente con miopía esa imagen se enfoque en la retina y visualice de forma nítida. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy comentándoles hasta ahora? Cualquier duda que tengan, no tengan temor en preguntar, ¿eh? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo claro. Perfecto, perfecto. Porque si gustan, lo vuelvo a repetir. Lo importante es que puedan entenderlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto bastantes términos nuevos. Hemos visto muchos términos nuevos. Hemos visto lo que es un objeto eh, que refleja la luz, ¿no es cierto? La imagen no la atraviesa y es reflejada la luz en su totalidad, por ejemplo, un espejo, o el reflejo del agua, como vemos en el dibujo de las montañas. Un objeto que tiene propiedades refractivas, o sea, la luz atraviesa su superficie y cambia de dirección. Y dentro de los objetos que refractan la luz, que tienen propiedades refractivas, puede ser divergente, puede ser convergente. Divergente cuando la imagen se separa, se disuelve, se extiende, se atrasa, ¿sí? Se diluye. En cambio, en los objetos convergentes, me interesa que esté muy claro, así que lo voy a repetir, no quiero que haya ninguna duda. En cambio, en los objetos con propiedades refractivas convergentes, la imagen se focaliza, se acerca, ¿sí? Entonces, los pacientes con miopía, que tienen un ojito más largo y por ende la retina está más atrás, lo que hay que hacer es atrasar la imagen. Como la imagen se forma delante de la retina, hay que atrasarla. Y para eso uso un lente divergente, con propiedades refractivas divergentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a llegar un momento en el cual ustedes usen lentes y cuando el oftalmólogo les dé su receta de lentes, le va a poner una serie de numeritos. Y ustedes dirán, caramba, qué numeritos tan raros, no entiendo nada. ¿Qué significa? Esta es una fórmula o una graduación habitual de lentecitos. -1,50, -0,75 por 90. De hecho, que los que usen lentes se familiarizarán mucho con ese tipo de numeritos. ¿Qué ocurre? El primer número, el primer número de la receta me habla de la esfera. Y la esfera puede ser negativa o puede ser positiva. Ahorita vamos a ver eso en más detalle. Cuando la esfera es negativa, hablamos que el paciente tiene una corrección para miopía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado aquí? ¿Cómo se llaman los lentes para miopía? Son lentes divergentes, lentes bicóncavos o son también llamadas esferas negativas.
Entonces tiene tres nombres, para complicarnos un poquito más. El primer número de la receta de lentes viene a ser la esfera. Si la esfera es negativa, hablamos que el paciente tiene una corrección para miopía. Para miopía. Vamos a ver más adelante que también la esfera puede ser positiva. Es para corregir otra enfermedad que se llama hipermetropía, que ya la vamos a ver, al igual que el cilindro. ¿Qué me interesa ahorita? Que entiendan que el primer numerito es la esfera. Y si ese primer número tiene un signo negativo delante, es una esfera negativa, que quiere decir que el paciente tiene miopía. Entonces, yo veo la receta de mis lentes y me sale menos 0,50 menos 0,75 por 90, allá. Ese menos 1,50, ese menos me dice que tengo miopía o el paciente tiene miopía. Para ello usamos una montura de pruebas o un equipo que se llama semaforóptero para poder verificar la graduación y llegar a esta fórmula con la cual el paciente va a mirar mejor. ¿Qué quiere decir? Yo le pongo una lente divergente o bicóncava de menos 1,50 y con esa medida yo podré reubicar la imagen para que se forme la retina y por eso el paciente mirará nítido. Quienes usan lentes se habrán dado cuenta que cuando les van probando las lunitas en la graduación mientras ven las letritas, primero les ponen unas lunas con las cuales ven mejor, pero poco a poco se va afinando y la visión se va volviendo más nítida, siempre hasta llegar a la máxima agudeza visual. Entonces, para llegar a ese punto, tenemos que hacer una prueba que se llama refracción, que justamente es el cálculo del poder del lente que uno requiere. Hipermetropía. Es el segundo tipo de ametropías del que vamos a hablar. Si habíamos dicho que la miopía es mala visión de lejos, la hipermetropía es el opuesto. Es una mala visión, pero de cerca, ¿sí? Vemos que esa persona con hipermetropía ve a las personas de cerca muy borrosas. De lejos mira bien, pero de cerca tiene muchas dificultades. Entonces, viene a ser lo opuesto a la miopía. La miopía, que era un ojito más largo, un ojito más grande, y debido a ello la retina estaba más atrás. La imagen se formaba donde siempre, que sería en este caso delante de la retina. La hipermetropía es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Es un ojito más corto, es un ojito más pequeño. El tamaño promedio de un globo ocular, ¿cuál era? 24 milímetros. Entonces, un ojito de menos de 24 milímetros probablemente es hipermétrope. La imagen se va a formar siempre en el mismo punto. Pueden ver en la flor de aquí, pueden ver en la flor de acá, la imagen no se está formando en la retina, se está formando en el nervio óptico prácticamente. Igual acá abajo, el globo ocular es más cortito, pero la imagen se forma en el mismo punto. El problema es que la retina no está ahí, la retina está más adelante. Y la de estar la retina más adelante va a hacer que la visión no sea nítida. Cualquier patología en la cual la imagen no se forma en la retina se va a llamar ametropía. Si la imagen se forma delante de la retina, es miopía. Si la imagen se forma detrás de la retina, es hipermetropía. ¿Sí? En este caso, eso es lo que ocurre. Imagen enfocada detrás de la retina. Entonces, a ver, quiero verlos. Si la imagen se forma detrás en la retina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos un lente, ¿para qué motivo? ¿Para adelantar la imagen o para atrasar la imagen? ¿Mm? Para adelantar la imagen, ¿no es cierto? Como la imagen está detrás de la retina, hay que adelantarla, de esa forma la vamos a reubicar y haremos que se forme justo donde tiene que ser, en la retina. La imagen será nítida y para ello usamos lentes correctores también, pero serán del tipo distinto. Serán lentes con propiedades refractivas convergentes. Convergentes. ¿Qué quiere decir? De que me van a acercar la imagen, la van a focalizar más cerca, en un punto preciso.
la imagen que se forma muy lejos, le pongo ese lente y se me adelanta. Y según la cantidad de, de distancia que yo tengo que adelantarlo, haremos que se ubique en la retina y la imagen se verá nítida. Nuevamente vemos acá, vemos por ejemplo en esta figura, vamos a poner el foquito, la imagen se forma detrás de la retina, colocamos un lente convergente, la imagen se adelanta. Se adelanta la imagen, se forma justo en la retina y el paciente verá nítido, igual acá abajo. La imagen se forma detrás, ponemos un lente convergente y reubicamos la imagen, la adelantamos. Se llaman lentes convergentes, también son esferas positivas, ¿no es cierto? Al revés de la miopía eran esferas negativas. Acá son esferas positivas, o también llamadas biconvexas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que convexidad era sobrelevado, ¿sí? Para hacerlo sencillo. Cóncavo es hueco y convexo es sobrelevado. Entonces aquí es biconvexo. Es lo contrario, ¿no es cierto? Es lo contrario. Entonces uno podría decir de que es imposible de que una persona tenga miopía e hipermetropía a la vez en un solo ojo. Muchas veces han escuchado, ¿qué tiene? Ah, tengo astigmatismo con hipermetropía o miopía con astigmatismo. Sí, eso sí puede haber, pero no puede haber miopía e hipermetropía al mismo tiempo en un solo ojo. ¿Por qué? Porque son antagónicos, ¿no es cierto? Miopía es un ojito grande, hipermetropía es un ojito pequeño. Entonces, no pueden haber los dos. ¿Por qué? Se han dado cuenta de que hablamos de tamaño del ojo. Y cuando hablamos de tamaño del ojo, hablamos netamente de anatomía. Y cuando hablamos de anatomía, respondemos una pregunta que hay por ahí: ¿a qué se debe la hipermetropía? Porque nuestro ojito nació así. Es un ojito pequeño, por temas genéticos, por temas raciales, por temas hereditarios, por temas climáticos, el de que sea, pero mi ojito es más cortito. Así es. Usualmente, lo más común es por temas raciales, pero evidentemente lo que manda siempre es la genética, ¿no es cierto? Personas con ojito grande tendrán a ser más miopes, personas con ojito pequeño tendrán a ser más hipermétropes. Usualmente, ¿dónde se da más la hipermetropía? La hipermetropía es más prevalente, sobre todo en los países latinos, como el nuestro, pero más aún en los países asiáticos, ¿no es cierto? Ya intuirán de que los asiáticos tienen el ojo chiquito, ¿no es cierto? Entonces tienden a ser más hipermétropes. La hipermetropía trae algunas complicaciones cuando son muy severas, como por ejemplo alguna enfermedad que se llama glaucoma, que es cuando la presión ocular sube mucho, pero es un tema aparte, ¿no es cierto? Pero son características eh, o son efectos secundarios que nos dan las características del ojito, ¿no es cierto? Pacientes con miopía o con pacientes con hipermetropía, hablamos netamente del tamaño del ojito, del tamaño del ojo. El ojito puede ser más grande o puede ser más pequeño y es netamente variaciones anatómicas porque no todos somos iguales, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice? Lente convergente. Valeria dice, ¿y cuando una persona ve normal y a partir de cierta edad cambia radicalmente? En sí, cuando hablamos de problemas refractivos como estos, usualmente los problemas refractivos pueden darse a cualquier edad. Puede que una persona vea muy bien durante toda su infancia y de adolescente, de joven, de adulto, empieza a tener algún problema como estos. Pero a veces hasta nacemos así. Hay muchos bebitos que nacen con hipermetropía, nacen con miopía, nacen con astigmatismo, ¿no es cierto? Lo que sí es más común es que los niños sean hipermétropes, ¿no es cierto? Por factores obvios. Evidentemente, la hipermetropía es un ojito pequeño y los niños suelen ser más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, como son más pequeños, usualmente son hipermétropes, pero es una hipermetropía que se va a ir corrigiendo porque mientras va creciendo, el ojito también se va alargando y con ello reubicándose la imagen, ¿no es cierto? Es algo que debemos conocer también. Pero en sí, el tema de miopía o hipermetropía es netamente anatómico, o sea,
La gente es más alta, es más baja, es más gorda, es de distintos colores, características anatómicas muy variables, y el ojito también lo es, ¿no es cierto? Y en sí, no hay forma de poderlo predecir, se podría decir. Muchos dicen, uso mis lentecitos para esa forma controlar mi miopía o para controlar mi hipermetropía, ¿no es cierto? En sí, los lentes lo que van a hacer es que yo mire bien. Yo mire bien en ese momento. Pero, ¿qué pasará de repente de acá a un año? ¿Qué pasará de aquí a 2 años, a 5 años? Nadie lo sabe. Y no hay forma de predecir, le voy a poner este lente y con eso la miopía será la de siempre. O con este lente, yo sé que para el próximo año habrá subido tanto. No, no hay forma de predecirlo, ¿no es cierto? Hay muchos estudios experimentales, ya hablando de temas más complejos, en los cuales hay medicamentos tópicos para controlar la miopía, ¿no es cierto? Aún no están aprobados, pero se menciona de que puede ayudar a controlar la miopía, o sea, hablamos del crecimiento del ojito, pero son estudios aún de forma muy experimental. Actualmente lo científicamente conocido es que no hay forma de predecir ni forma de controlarlo, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que los pacientes con miopía cada vez son más miopes, la miopía suele aumentar. Ahora, predecir la velocidad, ¿no es cierto?, de aumento de la miopía también es imposible determinarlo. Para ello, los controles anuales nos ayudarán a tener un patrón, ¿no es cierto?, un patrón, y de esa forma determinar si la medida va subiendo o va bajando, también puede bajar, por supuesto, o de repente se va normalizando o estancando. Puede ocurrir cualquier variante. La medida puede subir, la medida puede bajar o se puede mantener. ¿Qué hacemos para ello? Netamente los controles, eh, los controles periódicos que indique el oftalmólogo, pero no hay nada que nos ayude a predecir eso, ¿no? Dice, también se puede ordenar la visión debido al esfuerzo que se le exige. En sí, imagino de que esa pregunta, cuando hablo de se le exige, debe ser por el uso de equipos electrónicos, ¿no es cierto? En sí los ojitos están creados para mirar, así que es su función. El detalle es de que hoy en día, por nuestra alta incidencia, muy alta incidencia de uso de equipos electrónicos, lo cual no era ni comparable hace 5 años, mucho menos hace 10 años, y ni qué decir hace 20 años, que ni siquiera existía el celular ni nada de eso. Hoy en día estamos expuestos mucho más a los equipos electrónicos que, hasta donde sabemos, pueden, pueden pueden aumentar la incidencia de miopía, pero lo que más ocasionan es mucha irritación de la superficie ocular, o sea, mucha irritación de la córnea, mucha irritación de la esclera, de la conjuntiva, lo cual puede traer problemas inflamatorios crónicos, principalmente derivados del ojo seco, ¿cierto? Eh, Se menciona de que hay más miopía hoy en día que antes, sí, se ve más miopía hoy en día que antes, pero hay muchos factores que considerar. El primero, que la gente va al médico mucho más que antes. Entonces, también se diagnostican enfermedades mucho más que antes. Después, para poder determinar si es que hay una causa-efecto, o sea, usar el celular tantas horas al día va a provocar que yo tenga miopía de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, a 20 años, 50 años, y según la frecuencia de uso, ¿qué tendría que haber? Usted lo sabe muy bien, tiene que haber estudios a largo plazo. Y estudios a largo plazo hay, pero no a tan largo plazo. ¿Por qué? Porque el celular, la computadora no existía hace 30, 40 años, a lo mucho hace 10, 15, 20 años, según la zona en la cual uno quiere hacer los estudios. Entonces, yo no podría decir, señor, usted porque ha usado el celular 50 años de su vida, eso ha ocasionado que usted tenga tal cosa. No, es imposible, ¿no es cierto? Porque no existe la persona que cumple esos requisitos. Definitivamente estamos en un proceso en el cual la tecnología nos ha invadido, la disfrutamos, ¿no es cierto? Aprovechamos de todos los beneficios que nos brinda, pero evidentemente van a haber algunos factores positivos o negativos que va a ocasionar en nuestro organismo. Entre ellos que se ha encontrado que
puede aumentar las miopías en las personas. Pero que esté completamente corroborado, no. ¿Por qué? Porque se adquieren estudios a muy largo plazo para poder verificar, primero, tiempo de exposición. Y cuando hablo de tiempo de exposición, hablo de horas al día, hablo de tipo de exposición también, ¿no es cierto? Una cosa es el celular, otra cosa es el televisor, otra cosa es la laptop, otra cosa es la tablet, qué sé yo, tantos que existen. Eh, Tanto en tiempo, en- y hablamos de tiempo en horas al día como en años, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, yo veo en mi consultorio muchos niños, 8, 7, 9, 10 añitos, con problemas muy severos en los ojos. ¿Por qué? Porque desde que tenían un añito, 2 añitos, para que dejar a la mamá hacer sus cosas, ¿qué hacen? Le dan el celular. Sí, muy bien, Jair, le dan el celular. Toma, hijito, para que mires, no sé, la granja de Zenón. Le dan el celular para que la deje hacer sus cosas, porque la mamá también está con el celular todo el día. Entonces el niño, desde un añito de vida hasta los 9, casi toda su vida estuvo después del celular. Y cuando tienen 9, 10 añitos ya tiene problemas visuales, cosa que uno podría esperar de repente en personas grandes, ¿no es cierto? De repente una persona que trabaja en oficina, 8 horas diarias, una persona de 50, 60, 70 años que tiene toda una vida trabajando bajo el sol o qué sé yo, pero no, lo vemos en niños. ¿Por qué? Porque evidentemente para ellos tienen muy corto tiempo de vida, toda su vida se ha expuesto a un tipo de radiación, que son lo que emiten los equipos electrónicos, que no era habitual antes. No era habitual antes. Nuestros padres, nuestros padres de repente conocen, bueno, los equipos del celular, cuando recién aparecía, ¿no? Pero no eran como los de ahora. Antes eran pues en blanco y negro, eran unos ladrillos gigantes, no eran como ahora, ahora tienen pues millones de colores, las pantallas son cada vez más grandes, en HD, en Full HD y tantas cosas novedosas que nos facilitan la vida, eso sí, tienen cosas provechosas. Lo que sí sabemos es de que la exposición prolongada produce daños en la superficie ocular. No voy a ahondar mucho más en esto porque no quiero salirme del el tema de la charla, pero sabemos de que ocasiona problemas y hasta ceros en la superficie ocular, ¿no es cierto? Hablamos de una inflamación crónica. Cuando hablo de inflamación crónica, crónico es mucho tiempo, ¿no es cierto? Crónico es mucho tiempo. Imagínense un niño de 10 años con problemas oculares por la tablet, ¿no es cierto? Imagínense los 20. ¿Cómo estará? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay pacientes que tengan esas características. ¿Por qué? Porque los jóvenes, la gente, ustedes de repente cuando tienen 20, entre 20 y 30 años de repente tienen ustedes. Entonces cuando ustedes eran niños, de repente había celulares, pero no era como el de ahora. No existía la tablet, los celulares eran mucho más chiquititos, ahora los televisores cada vez son más grandes, todos son de 50 pulgadas, 60, 70 pulgadas, todos son mucho más grandes. Y estamos todo el día metidos ahí. Antes no, antes la gente jugaba en la calle. Ahora no, ahora están metidos en la computadora. Entonces, definitivamente los estudios a largo plazo nos llevarán a conocer mucho más las implicancias de eso. Y están haciendo, sino que tiene que pasar más tiempo para poder tener resultados más exactos, ¿no es cierto? Muy bien. Regresando más o menos al tema de la charla, hasta me olvidé de lo que estaba hablando. A ver, estamos hablando de la hipermetropía, ¿no es cierto? Recapitulando, baja visión de cerca, debido a que es un ojito más corto, y eso va a hacer que la imagen se forme detrás de la retina. Lo que hacemos para corregir es usar un lente con propiedades refractivas convergentes que harán que la imagen se adelante, se enfoque en la retina y la visión sea nítida. ¿Sí? Esos lentes convergentes también se llaman esferas positivas o, como mencioné, biconvexas. ¿Sí? Ahora, como mencioné previamente, ¿cómo sería una receta de lentes de un paciente con hipermetropía? Tienen el primer número, que como dije, el primer número es la esfera, tiene un signo positivo. Entonces el paciente vendrá con una receta que dice, tengo más 1,50 menos 0,75 por 90. Ese más 1,50, ese más, me dice automáticamente, sabiendo esto, tienes hipermetropía.
Si fuera menos 1,50, miopía, más 1,50, hipermetropía. Ese signo es el que nos dice si tiene una u otra cosa. Y no es que solamente es el signo, estamos hablando de cosas antagónicas, ¿no es cierto? Una cosa es que el objeto sea grande, otra cosa es que el objeto sea pequeño. O sea, son totalmente opuestos. Yo cuando hago una receta de lentes no puedo equivocarme en el signo, porque prácticamente condeno al paciente a que no pueda ver bien con sus lentecitos nuevos. El signo es súper, pero súper importante en las esferas. Ahora, ya hablamos de miopía, ya hablamos de hipermetropía y ahora vamos a hablar de astigmatismo. Ven esta imagen. ¿A alguno se le parece, se le hace familiar esta imagen? Alguien cuando está de noche y está en los carros, en la moto, en el micro, en el taxi, donde sea, ver luces así. Yo creo que muchos, ¿no es cierto? Vemos las luces como que muy brillantes, la luz dispersa, se ve como que la luz doble, ¿no es cierto? Destellos. Es astigmatismo, muy, muy prevalente. Y es algo distinto, ¿no es cierto? Si hablamos de que la miopía es un ojito grande, la hipermetropía es un ojito pequeño, el astigmatismo no tiene que ver con el tamaño del ojo. El astigmatismo es un problema de la córnea. Y como dije al principio, la córnea es nuestro lente externo y es nuestro lente más poderoso, ¿no es cierto? Promedio 40 dioptrías. Entonces, este lente externo que se llama córnea, como ven, es redondito, ¿no es cierto? Es transparente, pero es redondito. Pero no es que sea un círculo, en sí es como si fuera un plato, ¿no es cierto? Es como si fuera un plato. Entonces es un plato sobrelevado. Pero ¿cuál es el detalle? Esta córnea que es redonda, cuando se pierde su regularidad, cuando hablo que es redonda, me refiero que la distancia de aquí para acá y de este lado son las mismas. O sea, es un círculo perfecto, se puede decir. Cuando se pierde esa regularidad, hablamos evidentemente de una córnea irregular, esa irregularidad de la córnea se llama astigmatismo. ¿Qué significa astigmatismo entonces? En sencillo, irregularidad de la córnea, ¿no es cierto? Irregularidad de la córnea. Entonces acá tenemos una córnea normal, vemos que es totalmente redonda y como es una tapa, las distancias de esta línea vertical con esta línea horizontal, que se llaman meridianos, es la misma, ¿no es cierto? Voy a poner mejor el foquito. Esta línea vertical, que se llama meridiano vertical, con el meridiano horizontal es la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho de que la córnea tiene un poder refractivo de promedio unas 40 dioptrías. Ya, es de 40 a 43, pero quedemos en número redondo, 40 dioptrías. Esta parte, este meridiano vertical tendrá 40 dioptrías y este meridiano horizontal también tendrá 40 dioptrías. 40 menos 40, 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la córnea es perfectamente regular, simétrica, ¿sí? El meridiano vertical con el horizontal es el mismo. 40 dioptrías, 40 dioptrías, 40 menos 40, 0. O sea, el astigmatismo es ausente, es una córnea normal. Pero, lamentablemente, eso no se da siempre. Vemos, por ejemplo, aquí al lado derecho, una córnea que es como que más ovalada, ¿no es cierto? Es más ancha. Aquí de repente habrán unas 42 dioptrías, pongámosle. Y para este lado, supongamos que hay 39 dioptrías. O sea, es distinto. El meridiano vertical y con el horizontal es distinto. Uno es 42 y otro es 39. Diferencia, 3, ¿no es cierto? Entonces acá habrá un astigmatismo de 3. Con eso, ¿qué podemos entender? El astigmatismo viene a ser la diferencia del meridiano vertical con el horizontal, que evidentemente son distintos, ¿no es cierto? La córnea se vuelve irregular, no es totalmente redondita. Entonces, mientras más irregular sea la córnea, mayor será el astigmatismo, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo,
totalmente redondo el ojo, vemos abajo, redondo, y en el astigmatismo el ojo es medio ovalado. El ojito, la córnea redonda, y aquí medio ovalada. Redondo en el ojito, en la córnea normal, y en el astigmatismo es un poquito ovalado. Esas irregularidades me van a dar el astigmatismo. La diferencia del meridiano vertical con el horizontal. ¿Cómo pasó esto? Muy bien. Entonces, ¿qué problemas me va a dar? ¿Qué problemas me va a dar? ¿Qué problemas me va a dar esta irregularidad de la córnea, este astigmatismo? Va a ser que la imagen, según en qué parte de la córnea se refracte, se enfoque en puntos distintos. ¿A qué voy con eso? Como la córnea es irregular, si esta parte de aquí es más curva, si el meridiano rojo es más curvo que el verde, si la luz viene por este punto, creo que mejor lo voy a hacer con un foquito. Si la luz viene por este punto, la imagen se enfocará aquí. Si la imagen viene por este punto, la imagen se enfocará acá. Si la imagen viene por este otro punto, la imagen se enfocará más allá. ¿Qué quiere decir? Se forman varios focos. Varios focos. Es una imagen multifocal. Entonces, como la córnea, como la luz viene hacia la córnea y esta córnea no es totalmente regular en toda su superficie, según en qué parte de la córnea se enfoque la luz, se enfocará más adelante o más atrás. Y ahí puede ser más adelante de la retina, o más atrás de la retina, o todos los rayos adelante, o todos los rayos atrás, o unos adelante y unos atrás. A lo que voy es que en el astigmatismo se forman varios focos, y eso va a hacer que el paciente vea borroso, vea como que una imagen con una sombrita, como que viera doble. ¿Por qué? Porque se forman varios focos en la retina, ¿no es cierto? Acá vemos nuevamente astigmatismo. Imagen enfocada en diferentes puntos de la retina. Según en qué parte de la córnea se enfoque la imagen, esa imagen estará en un punto, o estará en otro punto, o en otro punto. Puede estar adelante, en la retina, o detrás de ella. Y el paciente lo que va a mirar es de esta forma. Como ven aquí en esta letra A de abajo, ven la letra A, pero con una sombrita, ¿no es cierto? Con una sombra. Ven como que doble, triple, cuádruple. Una sombra. Como si fuera borroso, como un destello, con un brillito. Eso es el astigmatismo. Y la verdad que es muy, pero muy común. Ya es muy, pero muy común. A ver, aquí hay algunas preguntas. El celular es la niñera de muchos infantes en esta época. Poético. Sí, es verdad, es verdad. En la noche es mucho peor. Sí, definitivamente. Usa lentes, Valeria, me di cuenta. Doctor, entonces se puede dar que una córnea protruida podría causar una miopía. Así es, así es. Sí, eso es cierto. Eh, una córnea que está más abombada, se podría decir, que está más abombada, lo cual es una enfermedad también que se maneja, va a hacer que el ojito también sea más largo, ¿no es cierto? De repente no es porque la retina está atrás, sino porque la córnea está más adelante, ¿sí? Esa enfermedad se llama queratocono. Lo voy a escribir para que lo puedan ver. Queratocono. Cuando hablo de querato, hablo de córnea, ¿no es cierto? Querato es igual a córnea. Y cono es evidentemente un conito, una protrusión, ¿no es cierto? Como que se engloba. Entonces, sí, usualmente los pacientes con queratocono tienen astigmatismos muy altos. Y cuando hablo de astigmatismos muy altos, hablo que es una córnea muy, pero muy deforme, muy irregular. Y esa córnea tan irregular, ese astigmatismo tan alto, va a dar problemas muy serios en la visión. Pero en cuanto a la pregunta,
Sí, una córnea muy protruida, muy abombada, un paciente con un queratocono usualmente tiene miopía, ¿no es cierto? Las personas con queratocono usualmente tienen astigmatismo miópico, o sea, tienen un astigmatismo irregular con miopía, ¿no es cierto? Pero no es una miopía debido a que el ojito es más largo. Pues el ojito es más largo, pero no porque la retina esté más atrás, sino porque la córnea está más adelante, ¿sí? Muy bien, Jocelyn, la pregunta que había hecho sobre la diferencia de los meridianos. Doctor, una pregunta, ¿el astigmatismo también puede ser genético? Sí, la verdad que sí. Es más, lo más común es que estos problemas, estas ametropías, tanto la miopía, la hipermetropía como el astigmatismo, sean genéticos. Cuando hablamos de estas ametropías, las ametropías todas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las secundarias suelen ser raras, ¿ya? Raras, principalmente por problemas en córnea, por problemas traumáticos, por problemas infecciosos o de repente secundarias a una cirugía que el ojito haya quedado diferente, se podría decir, ¿no es cierto? Pero largamente es más común que sea primario, o sea, sin causa totalmente conocida, habitualmente de índole genético. Si mami es miope, los hijos pueden ser miopes. Si papá es hipermétrope, los hijos también pueden ser hipermétropes. Si mamá, papá o el tío o el abuelito tiene astigmatismo, es probablemente que su descendencia también tenga astigmatismo. La miopía se da cuando tiene un poder dióptrico excesivo. Eh, sí, en sí, la miopía, hay dos tipos de miopía. La miopía axial y la miopía lenticular, ¿no es cierto? Acá lo voy a escribir. Miopía axial y miopía lenticular, ¿no es cierto? Ya estamos como que ahondándonos en temas más complejos de la oftalmología, pero cuando hablamos de miopía axial, estamos hablando que el problema es la longitud axial, o sea, el ojito es más largo, ¿no es cierto? Es más largo. Entonces la imagen, debido al poder de nuestra córnea, de nuestro cristalino, la imagen se va a formar delante de la retina. Pero puede que el ojito tenga un tamaño normal, pero la córnea sea muy poderosa o el cristalino sea muy poderoso y hagan que la imagen se enfoque antes, ¿no es cierto? Nuestros lentes naturales son muy fuertes. Usualmente debido también a alguna patología, que puede ser de repente la catarata, ¿no es cierto? La catarata es una patología que miopiza mucho. Entonces, adelantan la imagen. Nuestros propios lentes naturales adelantan la imagen. Y cuando hablo de miopía lenticular, ese lenticular quiere decir de que el cristalino, que es nuestro lente interno, nuestro cristalino es el responsable de la miopía. Miopía axial, el ojito tiene la longitud axial más larga, mayor, y miopía lenticular es que nuestros lentes son muy poderosos, tienen mucho poder, como dice, y eso va a hacer que la imagen también se forme más adelante, ¿no es cierto? Ambos tienen forma de corregirse idéntica, ¿no es cierto? A menos de que haya alguna patología que sea responsable de estos cambios de poder de nuestros lentes que de repente requieran algún manejo distinto. ¿Un tratamiento con radiación se considera como causa secundaria? Sí, sí, también puede ocurrir, por supuesto. La miopía magna. ¿Qué es la miopía magna? La miopía magna es cuando uno tiene miopías muy altas. Son miopías muy severas, muy severas. Eh, Cuando hablamos de un ojito, voy a poner la imagen de la miopía para explicarlas mejor. Este va a estar mejor. Por ejemplo, Maffer. Por ejemplo, habíamos visto de que un globo ocular tiene una longitud axial promedio de unos 24 milímetros, ¿no es cierto? Y un paciente con miopía tiene un globo ocular con una longitud axial mayor. Usualmente se determina miopía magna cuando tiene más de 26 milímetros, pero en sí el término más específico es
Cuando hablamos de un ojito que es más grande, cuando hablamos de un ojito que es más grande, hablamos también que es un ojito más delgado, ¿sí? Y cuando les digo que es un ojito más delgado, eh, voy a hacerles, por ejemplo, el ejemplo que hago siempre. Por ejemplo, tengo un polo de repente, ¿no es cierto? Tengo un polo. El polo está hecho de una cantidad de tela, pero de repente se lo pone a alguien que es más grande, alguien más gordito de repente. Se pone el polo y cuando me lo devuelve está medio estirado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? De que terminó siendo más grande, pero la cantidad de tela era la misma. Aquí es igual. El globo ocular tiene la misma cantidad de tejido, ¿no es cierto? Pero como el ojito es más largo, los tejidos están más estirados. Ese tejido blanco que vemos que forma el globo ocular viene a ser la esclera. Y la esclera, como está más estirada, es más delgada. Y al estar más delgado, todo el ojito es más delgado, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Como el ojito es más grande, el ojito está más estirado. Entonces, todas sus estructuras están mucho más delgadas. Esas estructuras delgadas van a hacer que el ojito sea más frágil, sea más delicado, sea mucho más vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A que hayan problemas, por ejemplo, de la retina. Usualmente problemas de la retina en las cuales hablamos que la retina también se estira mucho más. Se estira mucho más. Eh, María, ¿cómo haría, por ejemplo, para mostrarles una foto? Quiero mostrarles una foto de miopía magna. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Tendría que salir de la presentación? Sí, doctor. Ah, chispas. Bueno, les voy a explicar. Entonces, un paciente con miopía magna es una miopía muy alta. ¿Qué quiere decir? Que el ojito es muy grande. Y como está muy grande, está muy estirado. Y cuando está más estirada la esclera, está más estirada también la retina. Y al estar más estirado, el ojito es más frágil. Entonces, usualmente son miopías progresivas, que cada vez son mayores, pero son ojitos muy, pero muy delicaditos. Un ejemplo, tenemos un globo de carnaval, ¿no es cierto? Esos globos que los llenamos de agua, y uno lo llena de agua a un nivel promedio, uno lo puede lanzar y se rompe el contacto violento. Pero si yo lo lleno mucho, 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 mucho de agua, el látex se empieza a estriar y se empieza a debilitar. Entonces muchas veces el globito es tan grande que yo al manipularlo se me rompen las manos. ¿Por qué? Porque es un ojito muy delicado, ¿no es cierto? Es un globo muy estirado, está demasiado estirado, las paredes se han debilitado mucho. En el ojo con miopía magna ocurre lo mismo. Como es un ojito muy grande, es un ojito muy delicado, es muy frágil. Entonces tiene problemas, usualmente esos pacientes tienen problemas en la retina, en la cual la retina se vuelve muy delgada. Y muchas situaciones, como por ejemplo cirugías, traumas, ¿no es cierto? Algunas patologías como la diabetes, la hipertensión, podrían causar desprendimientos de la retina. Por ejemplo, esas personas no pueden, de repente, están jugando fútbol y de repente quiere ir a dar un cabezazo, ese movimiento brusco, ese golpe, puede terminar desprendiendo su retina, porque es un ojito muy delicado. Como les di el ejemplo, es como un globo que lo he llenado demasiado de agua y de repente en mi mano se rompió, ¿no es cierto? Es en sí miopía magna, ¿no es cierto? Son pacientes que sufren de una patología que se llama retinopatía miópica. Retinopatía miópica. Miópica. Son miopías muy altas, con daños en la retina, usualmente miopías progresivas, ¿no es cierto? Miopías progresivas. Muy bien, a ver, ¿dónde estábamos? Ah, ya, muy bien, el astigmatismo entonces. En el astigmatismo habíamos dicho de que viene a ser una irregularidad de la córnea, lo cual condiciona que se formen múltiples focos de imágenes en la retina o
puede ser delante o detrás. Va a ocasionar que el paciente vea borroso, como con una sombra, una visión doble, lo cual es muy común. Aquí vas nuevamente, en un ojito normal, viene la imagen desde el infinito, se enfoca en nuestra córnea, se enfoca en el cristalino y se enfoca y se proyecta justo en la retina. La imagen será nítida. Pero en el astigmatismo se van a formar múltiples focos, dependiendo del punto de la retina por la cual pase la luz, ¿sí? Eso va a hacer de que la imagen se vea así, como con una sombrita, ¿no es cierto? Como si tuviera un brillito. Es el astigmatismo. ¿Cómo lo corregimos? Lo corregimos con unas lentes que se llaman lentes cilíndricas. Pero esa lente cilíndrica lo que hace es corregir el punto irregular de la córnea. ¿A qué voy con esto? Habíamos hablado de que la córnea tiene dos meridianos, un meridiano vertical y un meridiano horizontal, ¿sí? Uno de ellos tiene que ser distinto para que en la resta haya algún número que me diga que el astigmatismo está presente. Por ejemplo, si aquí es 42 y aquí es 40, la diferencia entre los dos es 1. El paciente tiene astigmatismo de 1, ¿sí? Entonces, ese punto de mayor irregularidad tiene una ubicación que tenemos que localizar. Y para eso presentamos o representamos el ojito con esta regla que es como un transportador que está graduado, ¿no es cierto? Entre los transportadores son reglas graduadas y según la ubicación del punto de mayor irregularidad, según el punto de mayor irregularidad, diremos dónde está el astigmatismo, ¿no es cierto? ¿Dónde está el astigmatismo? Supongamos de que el punto más irregular de la córnea esté justo en el meridiano vertical, que coincide con los 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, colocaremos la luna cilíndrica justo en este punto para poder corregir este punto de mayor irregularidad. De repente, el punto más irregular de la córnea es el meridiano horizontal, ¿no es cierto? Justo a los 0 grados, o de repente 10 grados, o 180 grados, ¿no es cierto? El meridiano horizontal. Entonces, colocaremos una luna para corregir la irregularidad de esa zona. De repente, el punto más irregular de la córnea está por acá. Uf, 130 grados, 140 grados. Entonces, corregiremos el punto que tiene mayor irregularidad. En el astigmatismo lo que hacemos es darle la contra al lado irregular. Si es irregular por acá, lo vuelvo regular por el otro lado. Y para ello usamos estas lunas cilíndricas que tienen unas marquitas, ¿no es cierto? Unas marquitas, en sí, estas son cilindros de Jackson, pero usamos lunas parecidas que tienen unas marquitas y colocamos las marquitas en el punto o en el ángulo o en el eje donde está la mayor irregularidad. Si, por ejemplo, determinamos de que la mayor irregularidad está a 90 grados, colocamos esta luna y que las marquitas coincidan con el 90, ¿sí? De repente, el punto más irregular está por 40 grados. Entonces colocamos una lunita que la marquita coincide en los 40 grados. Y de esa forma habremos corregido el punto de mayor irregularidad de la córnea y habremos corregido el astigmatismo, ¿sí? ¿Y cómo encontramos el astigmatismo en la receta de lentes? Ya usamos los demás numeritos. Hemos dicho que una receta del primer número viene a ser la esfera. Si la esfera es negativa, es miopía. Si la esfera es positiva, es hipermetropía. Pero el segundo número es el cilindro. Si acá no hubiera nada, sería un paciente sin astigmatismo. Pero si algún tipo de número, cualquiera, aquí por ejemplo, menos 0,75, decimos que el paciente tiene ese nivel de astigmatismo, tiene 0,75 de astigmatismo. Y este eje, esos 90 grados, vienen a ser el punto de mayor irregularidad de la córnea, ¿no es cierto? Entonces, quienes sufran o quienes sepan de ustedes que sufren de astigmatismo, lo que pueden hacer es, se sacan los lentes, con un ojo ven su luna y la empiezan a rotar y van a ver de que la luna se empieza a deformar
según cómo van rotando. ¿Por qué? Porque su objetivo es corregir esa irregularidad, ¿no es cierto? Y en el punto más irregular, en el punto más irregular, colocamos unas marquitas para saber dónde estamos corrigiendo. Entonces, la esfera es el primer número, si es negativo es miopía, si es positivo es hipermetropía, y el segundo número va a ser el cilindro. Ahora, ve que el cilindro también tiene un signo, también puede ser negativo o positivo. Usualmente por consenso, siempre usamos cilindros negativos. Hay países que usan cilindros positivos, otros que usan cilindros negativos. En Perú usamos los negativos. Mayormente se usan los negativos en el resto del mundo, pero son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo. Uno puede calcular el equivalente del cilindro con una fórmula que se llama transposición, que no es un tema que vamos a abocar ahora, pero quiero que sepan de que hay cilindros positivos también, pero los que usamos en Perú son los negativos. No nos enredemos mucho en ese tema porque no tiene mayor importancia. Y el eje que es muy, pero muy vital para poder corregir eso, porque tiene que ser preciso. Yo, por ejemplo, puedo poner una luna de 0,75, pero lo pongo a 30 grados, la visión va a ser borrosa. ¿Por qué? Estoy corrigiendo el problema de deformidad, pero no en el punto de mayor deformidad. Tengo que yo colocar la lunita cuadrando con el punto de mayor irregularidad de la córnea. Y en este caso se da a los 90 grados. Por eso tiene que ser muy preciso todo esto. Muchas veces ustedes hacen lentes y de repente dicen, creo que la media está mal. Puede haber un error acá, ¿no es cierto? Puede que de repente el grado no era 90, sino era 80. Pero son 10 grados. Así sea poquito, igual hay diferencia, porque no están corrigiendo el punto exacto de mayor irregularidad, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. ¿Qué dice? Doctor, en el caso de pacientes con astigmatismo muy irregular, ¿cuál sería la solución? ¿Lentes de contacto? Muy bien, Valeria. Por ejemplo, en astigmatismos muy irregulares, eh, se pueden hacer varias cosas. Se puede usar lentes correctores, que es lo más común. Se pueden usar lentes de contacto. Sí, se pueden usar lentes de contacto. Hay dos tipos de lentes de contacto. Eh, tenemos los lentes de contacto, los blandos, y también tenemos los lentes de contacto llamados gas permeables. Los lentes de contacto gas permeables son los que son específicamente útiles para astigmatismos altos, ¿no es cierto? La verdad, ya no se usan hace mucho tiempo, porque son lentes un poco duros, suelen ser muy fastidiosos para el paciente y de difícil adaptación, de difícil adaptación. Usualmente los lentes de contacto que usamos para astigmatismo son los blandos, los que corrigen también miopía e hipermetropía, pero tienen un nombre especial. Se llaman lentes de contacto blandos tóricos. Tóricos. Entonces los lentes tóricos son lentes de contacto para astigmatismo, ¿no es cierto? Para astigmatismo. Dice, ¿hay tratamiento quirúrgico para el astigmatismo? Sí, por supuesto. Hay tratamiento láser para el astigmatismo. Eh, Hay tratamiento también, colocación de lentes intraoculares tóricos para corregir astigmatismo. Sí, hay muchas formas de corregirlo, de forma quirúrgica. ¿Cómo se define ojo perezoso? Bueno, ahí vamos a hablar ya de otro tema. El ojo perezoso es un ojito que no aprendió muy bien a leer, a mirar, y es por un problema. El ojo, el globo ocular, tiene un aprendizaje visual que se da hasta los 8, máximo 10 años de edad. Cualquier problema visual que tengan los niños, porque estamos hablando de niños, hasta esa edad que no se ha corregido, ¿no es cierto? Y cuando hablo de cualquier problema, hablo de todo un abanico gigante de patologías, no solamente lentes, ¿no es cierto? No solamente lentes. Puede que el paciente tenga, o el niño tenga de repente miopía, ¿no es cierto? Tenga una miopía alta y el papá nunca lo llevó al oftalmólogo y, o de repente tiene astigmatismo muy alto y nunca lo corrigieron. Si no se corrigen sus problemas visuales hasta que tenga 8 o 10 añitos, ese ojito tiene potencial de no alcanzar su máxima capacidad visual, ¿no es cierto?
Y cuando hablé al principio de cualquier patología, también podemos hablar de cataratas congénitas, de problemas en la córnea congénitos, problemas en la retina congénitos, problemas en el iris congénitos, o sea, cualquier problema, hasta problemas en los párpados, ¿no es cierto? Problemas en los párpados. Pero cualquier patología que le impida mirar bien y desarrollarse visualmente hasta los 8 a 10 años de edad puede predisponer a la ambliopía. Ambliopía. La ambliopía es el que usualmente se puede decir que se llama ojo perezoso, ¿no es cierto? Es el término que usa la gente en general, pero el término médico es ambliopía. Ahora, el lente de contacto eh, puede ser útil en situaciones muy, pero muy específicas, porque como bien les dije, es un problema que se inicia en los niños. Entonces, el lente de contacto en niños, sinceramente, no es lo ideal. ¿Cuándo se puede usar un lente de contacto en un niño? Cuando de repente ha sido operado de una catarata congénita, lo operamos pues a los 3 meses de nacido, 6 meses de nacido, es decir, una cirugía muy pronto, y como le hemos quitado el cristalino con cataratas, si no le colocamos un lente intraocular, habíamos visto al principio que el cristalino tiene un poder refractivo de unas 18 a 22 dioptrías, y si no corregimos, si no le pongo un lente intraocular, el bebito necesitaría un lente, una gafa aérea, de más 20 para poder mirar algo. Entonces, ¿qué hacemos? Como es imposible que un niño use un bebito use lentes tan gruesos, se pueden colocar lentes de contacto de esas medidas. Pero sinceramente es en casos muy, pero muy seleccionados, en absoluto recomendables, ¿no es cierto? En absoluto recomendables. El ojo perezoso es ese. Es un ojito que no tuvo un buen aprendizaje visual debido a que hubo alguna patología, y cuando hablo de alguna patología es un abanico gigante de patologías oculares, pero que en conclusión le impiden mirar bien. Y si el ojito no tiene un buen desarrollo visual hasta el límite de este, que viene a ser entre los 8 a 10 años, el ojito pierde su posibilidad de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue de repente a adolescente o a joven, ese ojito no va a mirar bien. Y va a decir, doctor, ¿cómo lo corregimos? No se puede corregir, porque es un ojito que no aprendió a mirar. O sea, fue un problema que tuvo durante su desarrollo, ¿no es cierto? Durante su desarrollo. Eso se llama ambliopía u ojo perezoso. Se opera, depende de la patología que tenga, ¿no es cierto? Depende de la patología que tenga. Hay patologías que son quirúrgicas, otras que no. Pero en sí, en términos generales, es un ojito que no aprendió a mirar porque hubo durante su etapa de desarrollo algún problema que le impedía tener una visión correcta, ¿no es cierto? Eso de repente lo podemos comenzar en otro momento. Presbicia. Vamos a considerar también como un tipo de ametropía y es un problema que inicia sobre todo en las personas de mayores de 40 años, ¿sí? Mayores de 40 años y tal y como ven en la foto, cuando el caballero quiere mirar su libro, a la distancia habitual, no puede. Tiene que alejar el texto para poder enfocar la imagen, ¿no es cierto? Tiene que enfocar. Primero quiere mirar el celular a la distancia habitual, pero no ve nítido. Y cuando lo aleja, recién mejora su visión. Eso se llama presbicia. Y es un proceso fisiológico. Comenzó esto. Y para ello tenemos que conocer una serie de mecanismos. Ya nos estamos complicando un poquito más, porque ya no tiene nada que ver con el tamaño del ojo, y tampoco tiene que ver con las curvaturas de la córnea. Aquí lo que tiene que ver es un problema de la acomodación del ojo. ¿Y qué es la acomodación? Por ejemplo, cuando ustedes tienen su celular y quieren tomar una foto, y de repente están enfocando el parque, ¿no es cierto? El parque, quieren tomar la foto a una flor que vieron en el parque que les gustó. Entonces, y de repente quieren tomarle la foto a su acompañante. Primero con el celular están enfocando de lejos y después
enfocan a su acompañante que está a su costado, que está cerca. Entonces, ese cambio de foco, ustedes van a ver que en el celular como que toma unos segundos en enfocar la imagen, ¿no es cierto? Así le llamamos, en enfocar, como que se pone un poquito borrosa y como que cuadra la imagen y ya, se puso nítida. Quiere enfocar nuevamente un lugar lejano, como que se pone borroso unos segundos y ya, se pone nítida. Ese enfoque se llama acomodación, ¿sí? Y en el ojo es de forma instantánea, es de forma instantánea. Gracias a un mecanismo muy interesante en el cual participa nuestro cristalino y estos músculos que se llaman músculos ciliares, ¿ya? En sí, como les había mencionado, el cristalino viene a ser nuestro lente natural interno, y este lente vende que está anclado a unas tiritas, y esas tiritas se fijan aquí donde dice músculo ciliar, ¿sí? Ese músculo ciliar lo que va a hacer es manipular esas tiritas como si fuera un títere, y según la necesidad visual, manipular el títere para que haga lo que quiere. ¿A qué voy? Si, por ejemplo, después, también para añadir que el cristalino, nuestro lente natural interno, es dinámico. ¿Qué quiere decir? No es como una luna de nuestros lentes que es rígido. No, el cristalino cambia de tamaño, cambia de forma. Se puede engordar, se puede aplanar, se puede estirar, tiene, tiene todas las variables, pero es dinámico, cambia de forma. ¿Gracias a qué? Gracias a que quien manipula el títere, que es el músculo ciliar, responde a las necesidades visuales. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando yo estoy mirando de lejos, estoy mirando los árboles, el músculo ciliar está relajado. Y al estar relajado, tira para su lado, tira para arriba o tira para abajo. Entonces el cristalino se aplana. Cuando yo miro de lejos, el cristalino está aplanado. El músculo ciliar se relaja y el cristalino se aplana. Pero si yo quiero agarrar mi celular y mirar de cerca, este músculo ciliar se contrae y el cristalino se engorda, se vuelve más redondo, más esférico, aumenta su diámetro antero-posterior, ¿sí? Quiero mirar de lejos, se aplana. Quiero mirar de cerca, se engorda. Quiero mirar de lejos nuevamente, el televisor se aplana. Quiero ver mi libro, se engorda. Quiero mirar el cielo, se aplana. Quiero revisar el dinero, el cambio, se engorda. Entonces es muy dinámico, cambia de forma según nuestras necesidades visuales. Esa dinámica del cristalino a cambiar de forma y esa dinámica del músculo ciliar, que es el que manipula el títere, es la que hace que se dé la acomodación, que viene a ser el enfoque tanto lejano como cercano. Y según nuestras necesidades visuales, cambiarán de forma para que podamos ver bien en las diversas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, en la presbicia, esta acomodación se empieza a perder. Como le mencioné, la presbicia inicia a los 40 años y es fisiológico. O sea que es natural, a todo mundo le pasó, le pasa y le pasará, ¿no es cierto? Y viene a ser, como bien les mencioné, un problema para mirar de cerca. Y cuando hablo de un problema para mirar de cerca, hablo de un problema para que el cristalino se engorde y para que el músculo ciliar se contraiga. ¿Qué quiere decir? En el basal, el músculo ciliar está relajado y el cristalino está aplanado. Quiero mirar de cerca y recién trabajan. Pero este trabajo, desde los 40 años, empieza a ser cada vez más deficiente. El cristalino cambia de forma eh, eh, con menor dinamismo y el músculo ciliar también se contrae con menor fuerza. Y eso inicia a los 40 años y es progresivo. Es progresivo estabilizándose a los 60 años. ¿Qué quiere decir? Desde los 40 años, el músculo ciliar cristalino empiezan a dejar de trabajar un poquito. A los 45 trabajan cada vez menos, a los 50 trabajan menos y a los 60 ya no hacen nada. El músculo ciliar
no funciona para función acomodativa y el cristalino se vuelve rígido. Ya no es dinámico, es rígido. Entonces, cuando la persona quiere mirar de cerca, no puede. ¿No es cierto? No puede. ¿Por qué? Porque no se da este dinamismo, no se da el proceso de acomodación. ¿Sí? La pérdida de la acomodación es lo que nos provoca la presbicia. La presbicia. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo cuando estamos enfocando de lejos, el cristalino está plano, pero el costado, cuando quiere enfocar de cerca, el cristalino se engorda, ¿no es cierto? Ese dinamismo es lo que se llama acomodación. Acá vemos justamente la imagen, ¿no? La señora tiene que alejar el texto para poder enfocar mejor. Se da a los 40 años, el cristalino se vuelve más rígido con el paso del tiempo y el músculo ciliar también va perdiendo elasticidad, o sea, se pierde la acomodación, ¿sí? Entonces, ¿cómo corregimos la presbicia? Como bien les mencioné, es un proceso fisiológico que nos da problemas para mirar de cerca y le va a dar a todos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es independiente, es totalmente independiente a nuestra medida de lejos. Totalmente independiente a nuestra medida de lejos. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 25 años y no uso lentes para lejos, cuando llegue a los 40, probablemente tampoco use lentes para lejos, pero sí voy a usar de cerca. Sí o sí. ¿Por qué? Porque me toca la presbicia. Y es normal, ¿no es cierto? Es fisiológico. Si yo uso lentes a mis 30 años, una medida de lejos, cuando me llegue la presbicia a los 40, usaré otra medida para cerca, otra medida distinta. Entonces, ahí de repente ustedes han escuchado de las personas que usan un lente para leer y otro lente para caminar, ¿no es cierto? Es por eso, tienen presbicia. El lente para caminar o para lejos es el que han usado toda su vida. Y el lente para leer es el que usan específicamente para eso, debido a la presbicia que se da desde los 40 añitos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el término. Uso un lente para leer y otro lente para caminar. O usan a veces los lentes bifocales, ¿habían escuchado eso, no? Lentes bifocales o lentes multifocales que tienen varias medidas. ¿A qué voy con eso? La medida para lectura en la presbicia es distinta, totalmente diferente a la medida habitual. Si yo tengo miopía, tengo hipermetropía, es una cosa. Y eso de repente lo tendré toda mi vida, pero la presbicia requerirá una medida distinta. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculo, como bien dice la diapositiva, según la edad, ¿no es cierto? Entonces, como dice los 40 años, cuando yo tenga 40 años, a la medida que yo tengo de lejos, tendré que adicionarle a la esfera una dioptría. O sea, a la medida que yo tenga en la esfera, le adiciono, le agrego, le sumo una dioptría. Entonces, de repente, tengo 2 de hipermetropía para lejos. Si tengo 40 años, requeriré 3 para cerca. El 2 para lejos será igual, pero para cerca va a ser 3. Porque es lo que me corresponde según la edad. A los 45 adicionaremos unos 50, a los 50 años 2 y a los 60 años 3. Se dan cuenta que es progresivo, ¿no es cierto? Adicionamos poco a los 40 años porque el cristalino trabaja aún, pero trabaja menos. Trabaja menos de lo habitual, pero aún trabaja un poco. A los 60 años hay que apoyarle con una media mucho mayor porque ya colgó los chimpunes, ya no quiere trabajar. Que trabaje 60 años, dice. Que trabajen los demás. Entonces, hay que ayudarle con una medida para lectura mucho mayor, ¿no es cierto? Eso es súper importante. La medida para presbicia es distinta. Entonces, de ahí viene el término, mis lentes para leer, ¿dónde están? Porque usan unos lentes específicos para eso, ¿no es cierto? Entonces, unos pequeños ejercicios, por ejemplo, cuando tenemos una receta para lentes, Martín tiene 45 años. La medida para lejos, ¿cuánto era?
más 1,50 menos 0,25 por 90. Ya hemos dicho que el primer numerito era la esfera. Si es una esfera positiva, ¿qué era? Hipermetropía, ¿no es cierto? Y el cilindro me hablaba de astigmatismo, ¿sí? Es para lejos, pero para cerca es distinto. Si tiene 45 años, ¿cuánto hay que sumarle? 1,50 a la esfera. Una adición esférica según la edad. 45 años, 1,50. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo para lejos 1,50 menos 0,25 por 90, para lejos, para cerca será más 3 menos 0,25 por 90, ¿no es cierto? Se le adiciona a la esfera una dioptría 50, una esfera positiva, ¿sí? Para lejos será 1,50 y para leer, depende de la edad, 45 años. Allá hay que adicionarle a la esfera 1,50 más. Entonces requerirá 3 para leer. Y dense cuenta del signo. Como bien les dije al principio, los signos son súper, pero súper importantes. Si el signo es positivo, es hipermetropía. Si el signo es negativo, es miopía. Yo no puedo equivocarme en eso. Si me equivoco, me estoy equivocando mal. Una rayita en esa cruz es un montón de diferencia, porque hablamos el opuesto, ¿no es cierto? Somos que tenemos una regla con números positivos a la derecha y números negativos a la izquierda. El más 2 es totalmente opuesto al menos 2. La diferencia entre ellos dos no es 2, es 4. De menos 2 a más 2 es 4 de diferencia, o sea, es demasiado. Yo no puedo equivocarme en el signo. Por eso es súper importante. Y lo que quiero que vean es nuevamente ese término, por si no lo notaron bien, pero hablo de adición. Y cuando hablo de adición, hablo de una suma aritmética. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo una esfera de más 1,50, yo le adicionaré más 1,50. Resultado, más 3. Pero ¿qué pasaría si Martín, que tiene 45 años, tuviera miopía? Su esfera es menos 1,50, ¿no es cierto? Él tiene miopía, o sea, no ve muy bien de lejos. Pero debido a su edad requiere para cerca más 1,50. Menos 1,50 menos 1,50, ¿cuánto es? 0, ¿no es cierto? Entonces en la esfera será plano o 0. No habrá esfera. El cilindro se sigue siendo el mismo. Como bien les dije, es una adición esférica. O sea, esta corrección la realizamos en la esfera. El cilindro no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Se dan cuenta que como es una adición aritmética, es una suma aritmética y los signos se respetan, es súper importante. Si el paciente tiene hipermetropía, para leer cada vez requerirá una medida más alta, ¿no es cierto? Cada año la medida para lectura avanzará. Entonces, si por ejemplo Martín es hipermétrope, está condenado, porque lamentablemente mientras más viejo se haga, su medida para leer será cada vez menor. A los 50 años requerirá 3,25 y a los 60 años requerirá 4,50 y así irá aumentando, porque es lo que le toca según la edad para leer. En cambio, si la persona tiene miopía, las personas con miopía sí son un poquito más afortunadas, ¿no es cierto? Porque para lejos tendrán problemas visuales, pero para cerca se irán anulando, ¿sí? Se irán anulando. Si yo tengo una miopía de 1,50, a esta edad se va a anular porque requiere una adición de 1,50. Entonces mi esfera será 0. Y el cilindro es tan bajito que prácticamente él no requerirá lentes para leer. ¿Qué quiere decir? Va a ser una persona que va a requerir lentes para lejos, pero no requiere lentes para cerca, ¿no es cierto? Usará lentes de lejos, pero no usará lentes de cerca, aún. ¿Y por qué me refiero aún? Porque cuando tenga 60 años, la edición será ¿cuánto? Será de más 3. Entonces, para lejos usará menos 1,50 y para cerca usará más 1,50.
Ese menos 1,50 más 3 se convierte en 1,50 positivo. ¿Sí? Jaime, por ejemplo. Don Jaime tiene 80 primaveras, 80 años, y es un caballero. Tiene una miopía alta, 3 de miopía, una esfera negativa de 3 y un poquito de astigmatismo. De lejos no mira nada. Con su medida de 3 de miopía, recién puede don Jaime ir de repente a la misa, puede salir a pasear, a visitar a los nietos, ¿no es cierto? Pero con sus lentes, porque para caminar, para mirar de lejos, sin lentes está totalmente discapacitado, se podría decir. Pero con sus lentes, ve perfecto, tranquilo. Pero ¿qué va a pasar? Se dan cuenta de que para cerca, como tiene ya 80 años, 60 años a más, la adición es de 3, positivo 3. Entonces, esa miopía que tiene tan alta se va a anular. ¿Qué quiere decir? Don Jaime va a requerir lentes para mirar desde lejos, pero no va a usar lentes para cerca. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con miopías altas no sufren mucho de la presbicia. Es más, se benefician bastante cuando ya se hacen mayores, ¿no es cierto? Cuando se hacen más grandes. Mientras más grandes son, la adición tendrá que ser también mayor, pero esa adición mayor será anulada por sus miopías altas. No sé si alguna vez han escuchado a sus abuelitos o alguna persona mayor que dice, ay hijito, yo leo muy bien mi periódico porque tomaba mucho jugo de zanahoria, ¿no es cierto? Ellos son orgullosos por su buena visión de cerca, muy orgullosos. Las personas mayores valoran mucho su visión de cerca porque, bueno, generalmente se dedican pues a leer los periódicos, a su crucigrama, a estar tejiendo, ¿no es cierto? Valoran mucho su visión de cerca, leer su Biblia. Es por eso que ellos están muy contentos si pueden leer sin lentecitos, ¿no es cierto? Serán muy orgullosos de ello. Pero si quiere salir a la calle, ahí sí, cieguito, porque tiene miopía alta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Se llama la segunda visión del anciano, ¿sí? Es el término que le hemos puesto, la segunda visión del anciano. Son caballeros con miopías altas que, por fortuna, no usan lentes para leer, ya que esa miopía se anula con lo que requiere de corrección para la presbicia. Entonces serán señores que podrán mirar de cerca sin lentes, ¿no es cierto? Sin lentecitos. ¿Qué más tenemos? Este es un cuadrito de resumen, un ojo normal, como bien mencioné. Tenemos una córnea, nuestro lente externo, tenemos un cristalino, nuestro lente interno, y la retina, que es el tejido nervioso que se encarga de captar la luz para llevarla al cerebro a través del nervio óptico. Un globo ocular promedio, 24 milímetros. Si tenemos una córnea normal, un cristalino normal y un globo ocular de ese tamaño promedio, las imágenes se enfocarán en la retina, que quiere decir que el paciente es hemétrope. Hemétrope y tendrá una visión nítida, ¿sí? Hemétrope. En la miopía, la línea punteada es la longitud normal del ojo, pero vemos que el ojito con miopía es más largo. La imagen se forma delante de la retina y va a dar problemas para mirar de lejos. En la hipermetropía es lo contrario, un ojito más corto. La imagen se forma detrás de la retina, ¿no es cierto? Detrás de la retina y tendrán problemas para mirar de cerca. El astigmatismo no tiene nada que ver con eso. Es un problema de la córnea. La córnea que es irregular y eso va a ocasionar que se formen múltiples focos visuales, lo que va a hacer que el paciente tenga visión borrosa, visión nublada o visión doble. ¿Sí? Son las diferencias. Muy bien. Eso es lo que tengo para ustedes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Se puede entender? ¿O estuvo un poquito complicado? Valeria pregunta, doctor, ¿no hay alguna manera de evitar la presbicia? Es por la edad. Son las primaveras. Pasa el tiempo y nuestros órganos empiezan a funcionar un poquito menos.
y con ello la acomodación también viene a ser uno de los motivos uno de los conceptos que empiezan a fallar. Sí, todo mundo tuvo, como dije, tiene y tendrá presbicia desde los 40 añitos. De repente, algunas personas se den cuenta antes que otras. ¿Quiénes se dan cuenta de forma más temprana? Los hipermétropes, ¿no es cierto? Los hipermétropes que requieren esferas positivas, necesitan una adición para mirar de cerca. Y como su medida cada vez va a ser más alta, ¿no es cierto? Como su medida va a ser cada vez más alta, ellos sí se van a dar cuenta muy pronto de la presbicia. A diferencia, por ejemplo, de los miopes. De repente, yo tengo una miopía de 0,75, de 0,50, una miopía bajita que para mirar de lejos yo me puedo defender. Cuando llegue a los 40 años, esa miopía que tengo se va a contrarrestar con lo que yo requiero para corregir la presbicia. Entonces, yo voy a seguir independiente, sin usar lentes de lejos, y también se va a anular mi miopía para cerca, mi presbicia para cerca por la miopía que tengo. Pero mientras van pasando los añitos y requiere una adición mayor, y empieza a ganar a mi miopía y de repente empieza a usar lentes para leer, ¿no es cierto? La verdad que es algo fisiológico, a todo mundo le pasa, todo mundo a partir de los 40 años va a usar algún tipo de lente. Usará al menos para leer o también usará, además del de lejos, para leer, ¿no es cierto? A ver, otra pregunta. O sea, sí, todos vamos a tener, todos. Doctora, ¿a partir de qué edad debemos acudir al oftalmólogo para un control, por ejemplo, para prevenir la miopía? Usualmente se recomiendan los primeros controles eh, desde los 3, 4 añitos, ¿no es cierto? Usualmente nosotros también vemos en consultorio, vemos a los pacientitos que pueden ser desde muy bebitos, ¿no es cierto? Hay patologías congénitas o patologías en recién nacidos que uno puede manejar, pero cuando hablamos de problemas visuales, lo cual, como muy bien dicen, puede repercutir en una ambliopía, ¿no? La primera evaluación se recomienda a los 4 añitos. 4 añitos porque ya más o menos el niño no es tan inquieto, obedece mucho mejor las órdenes y sobre todo porque puede responder a las preguntas que tenemos que hacerles para evaluar su visión, ¿no es cierto? Para evaluar la visión de los niños o de todas las personas, hacemos que la persona vea las letras. Si es un niño, que vea unas figuritas y a los 4 años ya más o menos responden mejor a las interrogantes que les presentamos para poder determinar de forma subjetiva su visión. Sí, sería de los 4 añitos lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal. Pero ocurre, por ejemplo, hay muchos pacientes que llegan a consultorio a los 25 años y pasan su primera operación oftalmológica a esa edad y de repente hacemos el examen de agudeza visual y se dan cuenta que con un ojo no miran. Le tapamos un ojo, hacemos que el paciente lea unas letritas especiales y no le va muy bien. ¿No ve nada? No, no veo, me dice, no veo. No veo. ¿Sabía que no veía? No, no, recién me di cuenta, ¿no es cierto? Es una persona con ambliopía que recién se enteró que tenía problemas visuales serios, ¿no es cierto? La ambliopía. Está en la mano de abajo, que tienes que mover el carro porque no sale el carro de la propiedad de frente. Una charla, me sacó mucha duda, excelente. Seguro la cirugía para corregir la miopía. Sí, en sí las cirugías para corregir miopía suelen ser cirugías refractivas, cirugías láser, eh, que bueno, tienen algunos criterios para poderlas realizar, pero en sí suelen ser cirugías muy seguras. Eh, Lamentablemente no pueden ser como que definitivas, se podría decir, ¿no es cierto? No pueden ser definitivas. ¿Por qué? Porque como bien dije, la medida puede ser variable. Puede que con una cirugía corrija el problema visual que tengo y con el paso de los años la medida empieza a migrar y con eso nuevamente requerir lentes. ¿Se puede ser un ojo miope? Sí, no es lo más común, pero sí, puede que un ojito sea miope y el otro sea hipermétrope. Sí, se puede dar, pero no es lo más común, pero se puede dar también. En la ambliopía, ¿cómo se manifiesta la presbicia? En sí son cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? La ambliopía es un problema que se da desde un problema visual que no se corrigió desde muy bebitos,
¿no es cierto?, desde muy bebitos, y eso repercutió en que el ojito no aprendiera a mirar. La presbicia es un problema desde los 40 años, ¿no es cierto? De repente un paciente es presbita de un ojito y el otro ojito, perdón, es ambliope de un ojo y mira bien por el otro, ¿no es cierto? Y mira bien por el otro. Entonces, el ojito por el cual mira bien sí va a sufrir todos los problemas de presbicia que ya mencionamos, pero el ojito ambliope, el ojito perezoso, va a mirar mal siempre, ¿no es cierto? De lejos, de cerca, a todas las distancias va a tener una visión muy mala. Cirugía para corregir la miopía. Hay muchos tipos de cirugía para corregir la miopía. Si nos referimos al láser, es una cirugía que, si el paciente es candidato, no habría mayor dificultad, la verdad. Pero como digo, no será como que definitivo. Como que la medida es muy variable, puede que al momento que me opere, la visión sea buena, me dure una buena visión si de algunos años y capaz de cada 3, 4 añitos otra vez me vuelve a subir la medida y puede que requiera nuevamente lentecito, ¿cierto? Muy bien. Qué bueno que esté muy claro todo. Gracias por la invitación, ¿eh? Qué bueno que hayan entendido. Ok, doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Sí? Buenas noches. Ujú. Bien. Este, Renato. Ujú. mi compañera María, sí, mi compañera María, ahorita acaba de entrar en clase, ya, Ujú. así que solo para darle las gracias de la excelente ponencia que ha realizado hoy. Ujú. Muy dinámica, la verdad. En serio, muchas gracias. Algunas, creo que ya no hay más preguntas ya, al parecer. Algunas palabras como para despedida o algunos consejos que nos podría dar. Sí, muy bien. Siempre consideren que la primera evaluación debe ser lo más temprano posible. Se recomienda desde los 4 añitos, primera evaluación, sobre todo para evitar, como bien mencionaron, la ambliopía en los bebitos, ¿no es cierto? Los controles médicos, tanto para oftalmología como para todas las especialidades, son súper importantes. Se recomienda que sean por lo menos una vez al año y eh, no confiarse mucho con los problemas visuales, sobre todo en los niños. Los niños habitualmente no, no manifiestan que miran muy bien. De repente, quienes se dan cuenta en los niños que tienen problemas visuales suele ser la profesora, porque se da cuenta que el niño tiene que como que acercarse mucho a la pizarra, o de repente no enfoca muy bien su cuaderno. Entonces, ellos le dicen a la mamá como que lo lleve al oftalmólogo, pero los niños habitualmente no manifiestan ningún problema visual porque como tienen muy corto tiempo de vida, no tienen cómo comparar lo que es mirar bien con lo que es mirar mal. Ellos siempre han visto así. Entonces los controles médicos oftalmológicos en los niños son muy importantes, sobre todo cuando están chiquitos, para encontrar cualquier problema visual que pueda repercutir en el resto de su vida. Porque como bien dije, en la miopía, que es un problema de falta de aprendizaje, repercute en toda su vida y no tiene potencial de regeneración. Así que los controles tempranos son lo más importante. Agradecer mucho su invitación, espero que les haya gustado mucho la ponencia, intentamos que sea lo más dinámico posible y estamos atentos para más adelante vernos nuevamente o si no, en la cátedra de oftalmología cuando les corresponda. ¿Sí? Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias también. Esperemos contar con su apoyo en futuras ponencias. Gracias, en serio. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.